enfermedad de los huesos más frecuente es la osteoporosis. La osteoporosis resulta de una disminución del tejido óseo y esto progresivamente puede llegar a afectar al ser humano e incluso producir algunas fracturas que no están en consonancia con la fuerza del impacto. Es decir, de pronto usted puede tener una caída que normalmente no le haría más que un morete a una persona y se fractura. Esta es precisamente la causa que subyace en la mayoría de personas de la tercera edad que tienen una fractura. Para hablar de la osteoporosis tenemos que entender varias cosas importantes. Los huesos están distribuidos en todo el cuerpo y son lo que nos da el sostén en nuestras extremidades, la columna vertebral, incluso en la cabeza nosotros tenemos una estructura ósea y las articulaciones están precisamente trabajando en equipo, ligamentos, músculos y el hueso. El hueso está formado por una matriz, que es una matriz, digamos, de tejido conectivo, pero que tiene en su interior también unas trabéculas de tejido óseo. Este tejido óseo en realidad son minerales, como el calcio, que se van acumulando progresivamente en el hueso. Sin embargo, hay que entender que existe un equilibrio entre lo que es la acumulación del calcio y lo que es la destrucción. Nosotros tenemos dentro del organismo, tenemos varios elementos que trabajan. Hay por un lado unos osteoclastos, que son células que empiezan a tomar, a absorber minerales y a destruir hueso. Y esto es un proceso normal que va sucediendo, pero por el otro lado también tenemos osteoblastos, que son unas células que comienzan a depositar calcio, a crear nuevamente matriz. Esto es importante, por ejemplo, en el crecimiento. El hueso tiene una forma, un tamaño, pero poco a poco con la acción combinada de los osteoclastos y los osteoblastos se empieza a destruir y se empieza a sustituir con nuevo hueso. Esto es, dijéramos, como el patrón normal. Esto es lo que sucede en toda la vida y nosotros normalmente tenemos ese equilibrio entre la producción y la destrucción de los huesos. Cuando una persona está haciendo ejercicio, está favoreciendo precisamente ese movimiento entre el calcio, por un lado entra, por otro lado sale. Desde los niños hasta los adultos existe ese proceso de destrucción y de construcción del hueso. Sin embargo, llega un momento en el cual este equilibrio se rompe y comienza a destruirse más hueso. Y aquí tenemos la acción de los osteoclastos que comienzan, por decirlo de alguna manera, a secar el hueso. Y ya no existe el trabajo simultáneo de los osteoblastos de la misma intensidad. En este sentido se ha roto ese equilibrio y entonces el hueso se comienza a hacer más poroso. Comienza a ser mucho más susceptible y es ahí donde usted, por ejemplo, puede tener frecuentemente problemas en las vértebras. Tenemos una vértebra normal que de pronto cuando comienza a secarse por esa acción que le menciono, la matriz del hueso se vuelve quebradizo. Y es bien frecuente que usted en esos momentos pueda tener, por ejemplo, episodios en los cuales el hueso de la columna vertebral se rompa y produce precisamente esas fracturas que mucha gente no percibe, nada más que de pronto dice que le duele la espalda. Eso mismo puede pasar en otras partes del cuerpo, puede pasar en la cadera, puede pasar en las rodillas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tratar este problema? Bueno, en principio hay que entender que hay que consumir suficiente calcio, vitamina D, que son sustratos indispensables para poder conducir este proceso. Que usted se exponga al sol con suficiente tiempo como para activar este metabolismo entre la vitamina D y el calcio. Y lo más importante es que tenga algunos cuidados, sobre todo cuando ya el problema se está manifestando. Hay que tener cuidado, por ejemplo, que al acostarnos nosotros dejemos suficiente luz para que cuando nos paremos no nos vayamos a caer, que usted tenga soporte adecuado, que use zapatos que no le permita precisamente que usted se vaya a caer. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con algunos objetos en la casa, que usted tenga alfombras con esos sitios en donde usted puede tropezarse y caer. En otras palabras, que seamos más cuidadosos cuando usted ya tiene la enfermedad. Hay que dejar de fumar, de tomar en exceso, que son medidas también que le van a proteger el metabolismo del calcio. Muchas gracias y que Dios le bendiga.